El hospital Al-Shifa en Gaza City despierta con su rutina caótica habitual. Es 3 de noviembre de 2018, 6:15 am. Enfermeros cambian turnos, médicos revisan pacientes. En ala de pediatría del tercer piso, 2 enfermeros con uniformes blancos impecables completan ronda matinal. Revisan signos vitales de niño con neumonía. Ajustan IRPRO de niña, recuperándose de cirugía de apendicitis. Sus movimientos son profesionales, competentes, exactamente como enfermeros experimentados deberían comportarse, porque Nir y Tal no son impostores jugando a ser enfermeros, son enfermeros reales. Nir tiene diploma de enfermería de Universidad de Tel Aviv. Trabajó durante 3 años en Hospital Ichilov, antes de ser reclutado por Mossad. Tal tiene formación similar. 2 años en Hadassah. Ambos son también francotiradores de élite y durante 5 días han trabajado turnos reales en Al-Shifa. Han atendido pacientes verdaderos, han salvado vidas mientras esperaban momento de tomar una. Porque esta tarde a las 2:30 p.m., Yahya Sinwar visitará hospital. Líder de Hamas en Gaza, hombre que ordenó túneles de ataque, que autorizó secuestros, que coordinó protestas violentas en frontera que dejaron docenas de israelíes muertos. Vendrá para propaganda. Visitará niños heridos, repartirá juguetes. Cámaras grabarán líder humanitario cuidando de su pueblo. Y en habitación 304, que ha estado en renovación durante 5 días, ventana dará a área de estacionamiento donde Sinwar llegará. 280 metros. Ángulo perfecto. Y cuando Sinwar salga de su vehículo blindado, caminando hacia entrada rodeado por guardaespaldas y fotógrafos, un disparo atravesará aire, y líder que usa hospital como escudo caerá muerto en entrada del mismo hospital donde Nir y Tal han estado salvando vidas como cobertura para tomar una. Esta es la historia de Operación Hipócrates, de cómo el Mossad infiltró francotiradores en Hospital de Gaza, haciéndolos pasar por equipo médico de ONG internacional, de cómo trabajaron turnos completos durante 5 días, atendiendo pacientes reales sin levantar sospechas, de cómo convirtieron habitación de hospital en nido de francotirador, mientras piso abajo cirugías salvaban vidas, de cómo calcularon tiro más corto, pero más arriesgado de sus carreras con hospital lleno de testigos, y de cómo escaparon en ambulancia real mientras hospital entraba en caos. Si quieres más historias sobre las operaciones más éticamente complejas del Mossad, las guerras invisibles libradas en lugares de curación y los métodos que convirtieron medicina en cobertura para muerte, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que los asesinos más pacientes a veces tienen estetoscopios colgando de sus cuellos. Yahya Sinwar nació en 1962 en campo de refugiados de Khan Yunis en Gaza. Familia palestina desplazada en 1948. Creció en pobreza, rabia, promesa de retorno que nunca llegó. Para cuando tenía 20 ya estaba en Hamas. No era combatiente de primera línea en inicio, era cazador interno. Durante años 80 y 90, cuando Israel ocupaba Gaza, algunos palestinos colaboraban con israelíes. Informantes, espías. Sinwar fue encargado de encontrarlos. Dirigía aparato de seguridad interna de Hamas. Unidad Macht, especializada en identificar y ejecutar colaboradores. Sinwar personalmente participó en interrogatorios, torturas, ejecuciones. Al menos 12 palestinos fueron asesinados bajo sus órdenes directas. Algunos eran culpables, otros probablemente inocentes. Método de Sinwar era brutal. Enviar mensaje. Traición a Hamas significaba muerte dolorosa. En 1988 fue arrestado por Israel, condenado a 4 cadenas perpetuas por asesinatos de colaboradores y 2 soldados israelíes. Pasó 22 años en prisión israelí. Aprendió hebreo fluido. Estudió sociedad israelí. Cuando fue liberado en 2011 como parte de intercambio por Gilad Shalit, regresó a Gaza más peligroso que antes. Entendía enemigo íntimamente. Para 2017, Sinwar era líder de Hamas en Gaza. No líder político simbólico, era comandante operacional. Autorizaba ataques.
Dirigía construcción de túneles, coordinaba con Irán. Bajo su liderazgo, Hamás reconstruyó capacidad militar después de guerra de 2014. En 2018 lanzó Marcha del Retorno. Protestas masivas en frontera con Israel, oficialmente no violentas. Realidad era diferente. Hamás usaba protestas como cobertura para intentos de infiltración, lanzamiento de incendiarios, ataques con IED. Durante 6 meses de protestas, 189 palestinos murieron en enfrentamientos. Muchos eran combatientes de Hamás, pero también civiles manipulados. Sinwar calculaba que cada muerte era victoria propagandística. Israel lucía como opresor, Hamás como resistencia. Para Israel, Sinwar era problema existencial. Era inteligente, despiadado, entendía guerra psicológica. Y a diferencia de líderes políticos de Hamás que vivían en lujo en Qatar, Sinwar vivía en Gaza, entre su pueblo, compartiendo sufrimiento. Eso le daba legitimidad que otros carecían, pero también lo hacía vulnerable, porque estaba en Gaza, en territorio que Israel podía potencialmente alcanzar. Problema era que Sinwar era extremadamente cuidadoso con seguridad. Vivía bajo tierra. Red de túneles y búnkers. Movimiento era impredecible. Cambiaba ubicaciones múltiples veces al día. No usaba teléfonos celulares, no comunicaciones electrónicas. Ataque aéreo era imposible sin inteligencia en tiempo real. Y cuando estaba en superficie, siempre estaba rodeado por guardaespaldas. En vehículos blindados, en áreas densamente pobladas donde ataque causaría víctimas civiles masivas. Pero inteligencia reveló patrón. Sinwar visitaba hospitales regularmente. Para propaganda. Fotografías con pacientes, especialmente niños. Mostraba lado humanitario. Líder que se preocupaba. Estas visitas eran publicadas con anticipación. Fecha. Ubicación. Para máximo impacto mediático. Y aquí estaba oportunidad. Sinwar estaría en ubicación conocida en tiempo conocido. Hospital Al-Shifa, en Gaza City. El hospital más grande de Gaza. Sinwar lo visitaba frecuentemente. Desafío era alcanzarlo allí. Hospital estaba en corazón de Gaza. Área densamente poblada. Controlada por Hamás. Infiltrar equipo de francotiradores era suicida. A menos que infiltración fuera bajo cobertura que nadie cuestionara. ¿Y qué cobertura era menos sospechosa en hospital que personal médico? La idea vino de oficial de planificación con experiencia médica. Infiltrar agentes no como comandos, como trabajadores de ayuda humanitaria. ONG Médica Internacional, ofreciendo asistencia a hospitales de Gaza. Durante conflicto reciente, infraestructura médica había sido dañada. Suministros escasos, personal sobrecargado. Oferta de ayuda sería bienvenida. Mossad creó ONG ficticia, Médicos Sin Fronteras, falsa, sin relación con organización real. Oficina registrada en Bélgica, sitio web profesional, historia de operaciones en zonas de conflicto. Todo verificable superficialmente. Documentos plantados, referencias de contactos en industria humanitaria. Propuesta fue enviada a Ministerio de Salud de Gaza. Ofrecían enviar equipo médico por 2 semanas. 3 médicos, 2 enfermeros, para ayudar en Al-Shifa, sin costo. Solo visas de entrada y alojamiento. Hamás controlaba entrada a Gaza. Revisaron propuesta, verificaron credenciales de ONG, parecía legítima. Ayuda médica era necesaria. Aceptaron. Visas fueron emitidas. Pero equipo no sería 5 personas, solo 2, Nir y Tal. Ambos con formación médica real y entrenamiento de francotirador. Los otros 3 miembros existían solo en papeles. Enfermedad, retrasos. Llegarían después. Nunca llegarían. Pero Nir y Tal eran suficientes. Preparación fue intensiva. No solo práctica de tiro, repaso médico. Nir y Tal tenían formación pero habían estado en operaciones militares durante años. Necesitaban refrescar habilidades clínicas. Pasaron 3 semanas en entrenamiento médico acelerado, cuidado de heridas,
administración de medicamentos, procedimientos de enfermería, protocolos de hospital, terminología en árabe médico. Todo tenía que ser perfecto. Un error médico los expondría como falsos. Estudiaron layout de Hospital Al-Shifa, planos obtenidos a través de inteligencia. Identificaron habitación 304, en tercer piso, ala este, supuestamente en renovación. Realmente no, pero reportes plantados indicaban que necesitaba reparaciones. Ventana de 304 daba a estacionamiento principal. Entrada VIP donde Sinwar llegaría. Distancia, 280 metros. Ángulo, 35 grados desde horizontal. Factible. Rifle sería problema. No podían entrar con rifle, obviamente, pero componentes podían ser escondidos en equipamiento médico. Desfibrilador portátil fue vaciado. Interior reemplazado con partes de rifle desmontado. Externamente idéntico a desfibrilador real. Si escaneado, electrónica mostraría circuitos, funcionales para desfibrilador, pero también escondiendo rifle. El 29 de octubre de 2018, Nir y Tal entraron a Gaza a través de Cruce de Erez, punto de entrada oficial. Llevaban mochilas con ropa, maletas con equipamiento médico, incluyendo desfibrilador falso. Pasaron por seguridad de Hamas. Inspección fue estándar. Revisaron documentos, credenciales de ONG, visas, todo en orden. Equipamiento médico fue inspeccionado visualmente. Desfibrilador fue notado. Uno de guardias preguntó qué era. Nir explicó: es desfibrilador, para emergencias cardíacas. Guardia asintió. No tenía conocimiento médico para verificar más. Los dejaron pasar. Fueron recibidos por representante de Ministerio de Salud. Les dio bienvenida. Agradeció su servicio. Los transportó a Al-Shifa. Llegaron a las 3:00 p.m. Hospital estaba caótico, salas de emergencia llenas, pacientes en pasillos, personal sobrecargado. Fueron presentados a director de hospital, Dr. Ashraf. Explicó situación. Hospital operaba a 150% de capacidad, suministros limitados, personal exhausto. Cualquier ayuda era bienvenida. Nir y Tal expresaron comprensión. Estaban aquí para ayudar. Dr. Ashraf los asignó a ala de pediatría, turnos de día, 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Les mostró habitación de personal donde podían descansar entre turnos y mencionó que habitación 304 estaba en renovación. No utilizar. Necesitaba reparaciones eléctricas. Perfecto. Nir y Tal fueron a alojamiento. Apartamento modesto provisto por ministerio. 2 cuartos. Cocina básica. Una vez solos inspeccionaron equipamiento. Desfibrilador fue abierto. Rifle fue extraído. Partes fueron ensambladas. Rifle de francotirador personalizado. Calibre 7.62 mm. No Barrett masivo. Algo más discreto pero suficientemente potente para 280 metros. Mira telescópica. Silenciador. Todo funcional. Desmontaron nuevamente. Escondieron bajo piso falso en maleta. Discutieron plan. Durante siguientes días, trabajarían como enfermeros reales, estableciendo presencia, ganando confianza. Cuando Sinwar anunciara visita, tendrían 24-48 horas de aviso. Usarían ese tiempo para preparar habitación 304, instalar rifle, calcular tiro, ejecutar cuando llegara. Día 1, 30 de octubre, primer turno en ala de pediatría. 30 niños internados, edades desde recién nacidos hasta 15 años. Condiciones variadas, desnutrición, infecciones, heridas de conflicto. Algunos casos eran devastadores. Niño de 8 años con pierna amputada por cohete israelí que falló y explotó en Gaza. Niña de 5 con quemaduras severas de incendio doméstico. Bebé con malformación cardíaca que necesitaba cirugía no disponible en Gaza. Nir y Tal trabajaron profesionalmente, administraron medicamentos. Cambiaron vendajes, monitorearon signos vitales, no estaban fingiendo. Eran enfermeros competentes haciendo trabajo real. Personal de hospital los recibió bien. Ayuda extra era desesperadamente necesaria.
Durante almuerzo, otros enfermeros compartieron historias. Dificultades de trabajar en Gaza, escasez de suministros, electricidad irregular, salarios bajos, pero también orgullo. Servían a su pueblo, en condiciones imposibles. Nir y Tal escuchaban, expresaban simpatía, construían relaciones. Día 2, 31 de octubre. Rutina similar. Pacientes necesitaban cuidado constante. Nir estaba cambiando curso de niño cuando niño preguntó en árabe, ¿de dónde eres? Nir respondió con historia de cobertura. Soy de Bélgica, pero mi familia es originalmente de Líbano, por eso hablo árabe. Niño sonrió. Gracias por venir a ayudarnos. Momento fue genuino, y para Nir, emocionalmente complejo, estaba aquí para ayudar a este niño, pero también para matar líder de gobierno que controlaba Gaza. Línea entre sanador y asesino era borrosa. Durante descanso, Nir y Tal inspeccionaron habitación 304. Puerta tenía señal de «en renovación». Entraron. Habitación estaba vacía, excepto por cama sin colchón y equipamiento médico viejo. Ventana daba exactamente a estacionamiento. Vista clara. Midieron distancia con medidor láser. 283 metros. Ángulo fue calculado. Verificaron que puerta podía ser cerrada desde dentro sin levantar sospechas. Todo era viable. Salieron. Regresaron a turno. Día 3, 1 de noviembre. Durante ronda matinal, enfermera senior mencionó que el líder Yahya Sinwar visitaría hospital en 2 días. 3 de noviembre. Vendría a visitar niños heridos. Traería regalos. Sería evento mediático. Personal debía preparar pacientes. Asegurarse de que estuvieran presentables. Propaganda era importante. Nir y Tal intercambiaron mirada breve. Era momento. Después de turno, regresaron a apartamento. Recuperaron rifle. Lo llevaron en bolsa de equipamiento médico. De regreso en hospital, fueron a habitación 304 durante noche, cuando hospital estaba más tranquilo. Instalaron rifle en posición, junto a ventana, camuflado con sábanas y equipamiento viejo. Desde puerta, no era visible. Solo si alguien entraba y buscaba específicamente. Verificaron línea de fuego. Clara. Ajustaron mira. Calibraron usando puntos de referencia en estacionamiento. Practicaron movimientos, desde posición de espera hasta posición de tiro. 12 segundos. Repetible. Salieron. Cerraron habitación. Día 4, 2 de noviembre. Un día antes de visita de Sinwar. Tensión era alta, pero Nir y Tal mantuvieron rutina. Trabajaron turno normal. Atendieron pacientes. Durante día, hospital se preparaba. Limpieza extra. Decoraciones, banderas de Hamas. Cámaras de TV llegaron para configurar equipamiento. Seguridad fue intensificada. Guardias de Hamas revisaron hospital. Pero revisión fue de amenazas obvias. Bombas, armas visibles. No sospechaban que 2 enfermeros de ONG eran asesinos. Y no revisaron habitación 304. Estaba marcada en renovación, vacía, no era amenaza. Durante tarde, Nir y Tal fueron a 304 una vez más. Verificación final. Rifle estaba donde lo dejaron, intacto. Munición fue preparada. 5 balas. Calcularon datos balísticos finales. Temperatura prevista para mañana 22 grados. Humedad 60%. Viento, estimado 5 km/h desde norte. Compensación fue calculada. Mira ajustada. Ruta de escape fue repasada. Después de disparo, bajarían a estacionamiento. Ambulancia estaría allí. Parte de respuesta de emergencia después de incidente. Subirían. Conducirían hacia cruce de Erez. Con caos, podrían salir antes de que frontera fuera cerrada. Todo dependía de timing perfecto. Día 5, 3 de noviembre. Día de operación. Nir y Tal llegaron a turno a las 6:45 am, 15 minutos temprano. Comenzaron ronda. Atendieron pacientes. A las 10:00 am, anuncio fue hecho. Líder Sinwar llegaría a las 2:30 pm. Personal debía tener niños seleccionados listos en sala común para visita. Nir y Tal ayudaron a preparar. Movieron camas. Aseguraron que niños estuvieran cómodos.
A las 1:00 p.m. fueron a habitación de personal. Dijeron a supervisor que necesitaban descanso breve antes de visita. Supervisor asintió, pero en lugar de descansar, fueron a 304. Entraron, cerraron puerta. NIR estableció posición de tirador. Rifle fue posicionado. Bipod en alféizar de ventana. Ventana fue abierta ligeramente, solo suficiente para mira. Tal estableció posición de observador, binoculares, anemómetro portátil para viento en tiempo real. Esperaron. A las 2:15 p.m., convoy de Sinwar fue avistado acercándose. 3 vehículos, SUVs blindados, entraron a estacionamiento. Se detuvieron en área VIP. Guardaespaldas salieron primero. 6 hombres, armados con rifles. Escanearon área, verificaron perímetro. Luego, puerta central se abrió. Yahya Sinwar salió. Vestía ropa casual, sin uniforme militar. Proyectaba imagen de líder del pueblo. Cámaras lo rodearon. Periodistas, fotógrafos. Comenzó a caminar hacia entrada de hospital, rodeado por guardaespaldas, pero no en formación cerrada. Querían que fuera visible para cámaras. NIR rastreó a Sinwar a través de mira. 283 metros. Movimiento lento, predecible, caminando en línea recta hacia entrada. Tal proporcionó datos finales. Viento, 6 km/h desde norte-noreste. Ajuste mínimo. Temperatura, 23 grados. Dentro de parámetros. NIR ajustó mira. Compensación de 0.4 mils para viento. Elevación estaba precalibrada para distancia. Respiración ralentizó. Frecuencia cardíaca descendió a 52 latidos por minuto. Sinwar estaba a 50 metros de entrada. 40 metros. 30 metros. NIR centró retícula en torso superior. Centro de masa. Sinwar se detuvo momentáneamente. Hablando con alguien. Perfectamente estacionario. Era momento. NIR exhaló la mitad de respiración. Se quedó en espacio entre latidos. Dedo presionó gatillo suavemente. Disparo. Rifle emitió sonido amortiguado. Silenciador redujo pero no eliminó ruido completamente. Pero en ambiente urbano con tráfico y actividad no fue particularmente notable. Bala viajó 283 metros en 0.36 segundos. Golpeó Sinwar en pecho alto, lado izquierdo. Penetró pulmón, níquel arteria. Sinwar cayó hacia atrás. Guardaespaldas reaccionaron instantáneamente. Algunos cubrieron a Sinwar con cuerpos, otros escanearon alrededor buscando amenaza. Gritaban órdenes. Médico. Alguien gritó. Está herido, llévenlo adentro. Arrastraron a Sinwar hacia entrada de hospital, dejando rastro de sangre. Multitud en estacionamiento entró en pánico. Personas corriendo, gritando. Cámaras captaron todo. Líder había sido baleado, en hospital, en medio de visita humanitaria. En habitación 304, NIR y tal no esperaron para confirmar muerte. Impacto fue sólido. Objetivo estaba caído. Desmontaron rifle rápidamente. Empacaron en bolsa médica. 45 segundos. Salieron de habitación. Bajaron escaleras. Hospital estaba en caos. Personal corriendo hacia emergencia. Guardias gritando órdenes contradictorias. NIR y tal se mezclaron. Solo 2 enfermeros más respondiendo a emergencia. Llegaron a planta baja. Salieron por entrada lateral. En estacionamiento, ambulancia esperaba. Parte de flotilla de emergencia de hospital. Pero esta era controlada por Mossad. Conductor era agente infiltrado días antes. NIR y tal subieron. Ambulancia arrancó. Luces de emergencia encendidas. Sirena sonando. Condujeron hacia norte. Hacia Erez. En hospital, Sinwar fue llevado a sala de trauma. Médicos trabajaron frenéticamente. Herida era severa. Bala había penetrado profundamente. Daño a pulmón y posiblemente corazón. Presión sanguínea cayendo. Entraba en shock. Intentaron estabilizar. Transfusiones. Respiración asistida. Pero sangrado era masivo. Después de 40 minutos de esfuerzos, Yahya Sinwar fue declarado muerto. 3:27 p.m. Líder de Hamas había sido asesinado en hospital que supuestamente estaba bajo su protección. Seguridad de Hamas inmediatamente selló hospital.
Nadie podía entrar o salir. Comenzaron búsqueda de asesino. Revisaron cada habitación. Interrogaron personal. Alguien eventualmente reportó 2 enfermeros de ONG que habían desaparecido durante caos. Nir y Tal fueron buscados, no encontrados. Apartamento donde se alojaban fue revisado. Vacío. Evidencia de partida rápida. Maletas desaparecidas. Revisaron credenciales de ONG. Investigación más profunda reveló que organización era fachada. Números de contacto llevaban a callejones sin salida. Oficina en Bélgica era buzón postal. Jamás comprendió. Habían sido infiltrados. Asesinos habían trabajado en hospital durante días, atendiendo pacientes, ganando confianza, esperando momento. Humillación era profunda. Para entonces, Nir y Tal estaban en ambulancia acercándose a Erez. Cruce estaba caótico. Noticias de asesinato de Sinwar habían llegado. Guardias estaban cerrando frontera, pero ambulancia llegó antes de cierre completo. Conductor mostró documentos. Dijeron que transportaban paciente crítico a hospital israelí. Coordinación médica de emergencia. Guardias dudaron, querían inspeccionar, pero ambulancia tenía marcas de Organización Médica Internacional. Rechazar podría causar incidente diplomático. Mientras deliberaban, ambulancia arrancó súbitamente. Aceleró hacia barrera. Guardias gritaron. Uno disparó. Balas impactaron parte trasera, pero ambulancia era blindada, secretamente reforzada. Continuó. Atravesó barrera, entró a zona neutral entre Gaza e Israel. Guardias de Gaza no podían seguir más allá. Lado israelí estaba alertado. Abrieron puerta. Ambulancia entró a Israel. Segura. Misión completa. En Gaza, caos reinó durante días. Jamás no podía aceptar que su líder había sido asesinado tan fácilmente. Lanzaron investigación masiva. Arrestaron docenas sospechosos de colaboración. Personal de Hospital Al-Shifa fue interrogado. Dr. Ashraf, quien había aceptado enfermeros de ONG, fue detenido. Eventualmente, liberado, pero carrera destruida. Protocolo de seguridad fue completamente revisado. Cualquier trabajador extranjero ahora requería verificación extrema. Confianza en ayuda humanitaria fue erosionada. Para Nir y Tal, operación fue éxito, pero dejó cicatrices. Durante 5 días, habían trabajado como enfermeros reales, atendido niños enfermos, salvado vidas. Niño que había agradecido a Nir por venir a ayudar. Niña cuyas vendajes Tal había cambiado diariamente. Esas interacciones fueron genuinas. Y luego usaron hospital como plataforma para asesinato. En debriefing psicológico, Nir describió conflicto. Juramento de Hipócrates dice, primum non nocere. Primero, no dañar. Pasé días sanando. Luego usé ese acceso para matar. ¿Cómo reconcilio eso? Psicólogos no tenían respuesta fácil. Solo reconocimiento de complejidad. Tal luchaba con recuerdos de niños, sus rostros, confianza. ¿Estaría Israel más seguro sin Sinwar? Probablemente. Pero esos niños ahora vivían en sistema de salud más paranoico, más restringido. Ayuda humanitaria futura sería sospechosa. Para comunidad médica internacional, revelación de que agentes de Mossad habían operado como enfermeros falsos fue devastadora. Médicos Sin Fronteras, Real, emitió declaración condenando uso de identidad médica para operaciones militares, violaba convenciones de Ginebra, ponía en peligro a trabajadores humanitarios reales en zonas de conflicto. Si grupos armados comenzaban a sospechar que personal médico podría ser agentes encubiertos, médicos reales serían atacados. Cruz Roja expresó preocupación similar. Neutralidad médica era principio sagrado de derecho humanitario. Israel lo había violado. Para Israel, operación fue justificada como autodefensa. Sinwar era comandante militar activo. Coordinaba ataques, planeaba infiltraciones, era objetivo legítimo. Que operara desde Gaza, usando población civil como escudo, no lo hacía inmune. Método fue elegido por ser más quirúrgico que alternativas. Ataque aéreo habría matado docenas. Francotirador mató solo objetivo.
La moralidad de Operación Hipócrates es quizás más contestada que cualquier otra operación de Mossad. Usar identidad médica cruza línea que incluso muchos dentro de Israel consideraban sagrada. Argumentos a favor señalan que Sinwar usaba hospitales como escudos, almacenaba armas en hospitales, usaba ambulancias para transporte militar, lanzaba cohetes cerca de hospitales, militarizó infraestructura médica primero. Israel simplemente respondió en términos similares. Argumentos en contra señalan que dos males no hacen un bien, que Israel, como democracia afirmando valores morales superiores, debe mantener estándares más altos, que violar neutralidad médica tiene consecuencias a largo plazo más allá de una operación. Para familias de pacientes en Al-Shifa, trauma fue duradero. Nir y Tal habían atendido a sus hijos, salvado a algunos, consolado familias, y resultó ser todo falso. Actuación. ¿Cómo confiar nuevamente en personal médico? Paranoia infectó relaciones médico-paciente. Para personal de Al-Shifa, algunos sintieron traición personal. Habían acogido a Nir y Tal como colegas, compartido comidas, historias, confianzas, y fueron engañados completamente. Operación permaneció parcialmente clasificada. Detalles filtraron lentamente. En 2020, medio israelí reportó que Sinwar había sido asesinado por agentes infiltrados como personal médico, pero sin confirmar identidades específicas o métodos exactos. En 2022, Investigación Palestina publicó testimonio de personal de Al-Shifa describiendo 2 enfermeros extranjeros que desaparecieron día de asesinato. Esta es historia de cómo francotiradores del Mossad trabajaron 5 días como enfermeros, salvando vidas como cobertura para tomar una. De cómo atendieron niños enfermos mientras esperaban momento de matar líder. De cómo dispararon desde ventana de hospital donde acababan de completar ronda médica. Y de cómo escaparon en ambulancia mientras hospital entraba en caos. Porque a veces, guerra más compleja no se libra con tanques, se libra con estetoscopios, no por soldados en uniformes, por asesinos en batas blancas, y línea entre sanador y ejecutor se vuelve tan delgada que incluso operativos que cruzan esa línea luchan por reconciliar quiénes fueron durante 5 días con quienes eran en momento que apretaron gatillo. Salvaron vidas, tomaron vida, y ambas acciones fluyeron de mismas manos que sostuvieron tanto cuarto como rifle. Esa es contradicción imposible de resolver, solo de cargar, como Nir y Tal cargan recuerdos de niño que agradeció su ayuda y líder que mataron mientras ese niño dormía pisos abajo. Ambos reales, ambos verdad, ambos parte de operación que fue simultáneamente éxito quirúrgico y violación de todo que profesión médica representa.